Welcome to the jungle. Muchísimas gracias a todos los que se conectan como siempre y los que comparten estos programas. La primera parte donde dije Dios nos engañó, Él no nos creó. Cuando yo veía muchísimos comentarios me di cuenta que algunos todavía tienen muy arraigados la creencia de que si vos hablas en contra de Dios, y eso asumiendo que saben o sabemos qué es Dios, porque yo ahí lo que criticaba era el engaño que habían hecho algunos grupos de extraterrestres, de los cuales ellos, a base de lo que hicieron, fue escrita la Biblia. Pero dentro de la Biblia también tiene mucho misticismo, ya que ahí posee una gran ciencia del antiguo Egipto. Si no, pues hay que preguntarse, ¿quién escribió el Pentateuco? O lo que se conoce como la Torá. La Torá está compuesta por 5 libros. ¿Quién la escribió? Si es que quien la escribió era uno de los máximos sacerdotes egipcios, que era Moisés. Moisés fue instruido e iniciado en la ciencia del antiguo Egipto. Posteriormente funda el judaísmo. Entonces viene Moisés y hace un compendio de todos los secretos de la escuela del misterio de Egipto, de Sumeria, y también algunos hechos de la Biblia que le pasaron y que él vio que eran importantes plasmar ahí, pero lo hizo bajo distintas técnicas. Yo estoy convencido de que el intento de Moisés de quererle hacer ver al pueblo que efectivamente había solo uno, no un colectivo, un solo Dios, y que éste era invisible. Bueno, es este el verdadero Dios que ha creado todo lo que está dentro de tu cuerpo, del mío y de todos, porque nosotros somos seres espirituales que en un paréntesis de lo que podemos llamar vida, tenemos la oportunidad de estar aquí en el mundo físico. Yo te recomiendo que vos siempre hagas una cosa nueva todos los días. A ver, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo nuevo por primera vez? Quizás hace mucho tiempo. Uno nunca sabe si vas a tener que retornar una vez más a este lugar, a este planeta. Cuando llegues a viejo, te vas a arrepentir más de lo que no hiciste que de lo que hiciste. Todo en la vida es un verdadero aprendizaje. Y es que no está muerto aquel que ya no tiene vida, sino aquel que teniendo vida se resiste a seguir viviendo, se resiste a seguir haciendo nuevas cosas. Pues ese motor que nos motiva a todos a hacer buenas cosas, a hacer nuevas cosas, a vivir, ese es Dios. En distintas religiones le intentan colocar un título, un nombre, porque estamos acostumbrados a que en este mundo físico todo tiene que tener un nombre, todo tiene que ser explicado, y hay cosas en ese mundo espiritual que no pueden ser explicadas, pero sí pueden ser sentidas, sí las podemos sentir. Así que cuando me refería yo a que Dios nos engañó, era ese Dios bíblico, porque yo no creo en ese Dios que creen los teólogos. Yo realmente creo que el Dios, al menos en el que yo tengo mi fe, y es el que hasta el sol que alumbra ahora me ha ayudado y me ha traído desde los lugares más recónditos, desde el inframundo, si le podemos llamar así, que algún día pues les voy a contar esa historia, que me ha traído de lo que ustedes no se imaginan a llegar a un lugar, y esto lo hablo metafísicamente hablando, a un puesto que ni siquiera yo me imaginaba. Y siempre ha sido mi fe basado a ello, porque Dios no es religión. Debemos de quitarnos esas vestiduras religiosas, porque son ellas las que nos impiden llegar y acceder hacia la verdadera fuente.
de esa donde vos mismo provenís. Espero que te guste y sea de tu agrado este programa. Muchas personas piensan que Dios es religión y no es así. El hecho que muchos hemos tomado la decisión de separarnos de la religión no quiere decir que nos hemos separado de Dios. Vamos a ver algunos casos de muchísimas personas que no tuvieron que cruzar por la religión para conocer al Dios del cosmos, ese que ha revelado tantos secretos a los científicos. Comenzamos con el gran Isaac Newton. Muy pocos saben que cuando Isaac Newton estaba bajo el árbol, lo que él tenía entre sus manos era un libro de misticidad, un libro de cábala. Eso era en lo que él se estaba instruyendo. Tenía el libro de los 72 nombres de Dios. Cuando hemos estudiado en otros programas que he mostrado acá, esos nombres te pueden activar la conciencia. En ese momento, él acababa de meditar el número 51 y exacto le cae la manzana y comienza el cuestionamiento de la gravedad. Si cae un objeto, ¿cae la luna? Partiendo de que él sacó toda esta teoría porque él estaba convencido que existía un Dios, pero no un Dios que masacraba, sino un Dios que iba mucho más allá y que nos otorgaba el saber por medio de misterios, y que la ciencia era el ajedrez con el cual Dios jugaba con el hombre. Otro de los personajes más contemporáneos ha sido Michio Kaku. Él es un científico estadounidense, especialista en la teoría de las cuerdas. Él lo hemos visto en una infinidad de documentales. Él es especialista en la física cuántica. Él no practica ninguna religión, pero él defiende la idea que existe un Dios en la bóveda celeste y que nos cuida a todos. Nos vamos a Thomas Alva Edison. Él era un inventor gringo que inventó lo que gracias a él conocemos como el séptimo arte, la cámara de cine y la bombilla con más duración. Él dijo una frase muy peculiar: mis respetos para todos los ingenieros, especialmente para Dios. Otro que muy pocos saben de esto es Nicolás Tesla, el que inventó la corriente alterna, el hombre que inventó el siglo XXI. ¿Creen ustedes que él inventó todo porque creyó en sí mismo? Pues no. Él, aparte de tener contacto extraterrestre, antes que eso, desarrolló su espiritualidad, en donde no estuvo ligado a una religión, pero sí estuvo ligado a la ciencia de los yogi. Él tenía un guía espiritual llamado Swami Vivekananda, que él fue el que le enseñó la ciencia de los antiguos Vedas. Él descubrió muchísimos inventos, pero tras meditación y en la confianza de un Dios superior, un Dios que estaba ahí, que no necesitaba ir a una iglesia. Las grandes personas, los que hacen mayor bien, no necesitan de una religión, porque si tú necesitas de una religión para portarte bien, eso sería como decir que eres un perro que no hace daño porque estás atado a un árbol. Entonces no eres bien, es que necesitas estar atado. Aquel que no necesita las ataduras de ninguna religión para portarse bien, para elevar su conciencia, ese hombre seguro conoce al mismísimo Dios. Este fue el caso de Nicolás Tesla. Él ocupó la ciencia de los Vedas, de lo cual fue instruido por su amigo el yogi Swami.
Y pudiera seguirte nombrando el caso de Albert Einstein, que es una de las personas que inventó la teoría de la relatividad, de la cual él, aunque era judío, no profesaba el judaísmo en su plenitud, y fue de ahí donde surge la teoría de la relatividad. Entonces podemos ver que los grandes científicos nacen inspirados en la convicción que existe un ser superior, y no necesariamente tuvieron que creer en el Dios que nos mintió diciéndonos que necesitábamos matar, y a puro terrorismo emocional hizo que creyéramos en él. Estos grandes científicos creyeron y fueron convencidos que existía un Dios. Como siempre lo he dicho, en la Biblia hay un colectivo de extraterrestres que manipularon a un pueblo. Yo, en la experiencia que tengo de leer distintos tipos de libros, me doy cuenta que en la Biblia Dios, me atrevo a decir que aparece solo en un párrafo. En un párrafo es que aparece el Dios del cosmos. Lo demás es la interpretación que cada quien y cada uno de nosotros le querramos dar. Pero algo te diré, el Dios bíblico no es el Dios que creó el universo, el que creó los planetas, el que creó la vida más inteligente que la humana, porque acá entre nos, el humano ha sido de las últimas creaciones. Recuerda, ¿qué es lo que eres? ¿Eres cuerpo o eres lo que está dentro? Hay que saber diferenciar de lo que realmente nos crearon aquellos grandes genetistas y lo que somos realmente, que ha sido otorgado por el Dios del cosmos. Si vos pudiste ver muy bien ahí, te diste cuenta que habían científicos, y la gran mayoría, los científicos que estaban convencidos que existía un Dios. Pero no necesariamente tenía que ser el Jehová, el que mató a muchísimos. No necesariamente tenían que estar casados con alguna religión. Es que la mejor religión, si vos querés catalogarte para tener una conexión con Dios, es la espiritualidad. Y para tener espiritualidad no necesitas de religión. Es que la religión te ata y la espiritualidad te libera. Son estos conceptos que tenemos que empezar a practicar. Al menos ese es mi consejo. Pero al final cada quien vive la vida y toma las decisiones que cree convenientes, porque nadie va a poner la cara por vos cuando el destino decida corregirte. De igual manera, cuando decida premiarte. Nada de lo que pasa en nuestro entorno, créame, es casualidad. Y el mayor conocimiento que podemos tener viene y se origina a partir de una oración, a partir del discernimiento y la aceptación de que hay un ente inteligente. Si Albert Einstein creyó en él, y ustedes saben la magnitud de pensamiento y descubrimiento de Albert Einstein, que pareciera ser que es algo contradictorio, porque aparentemente la ciencia niega la existencia de Dios, pero ellos son producto, la misma ciencia es producto de estar convencido que existe un Dios. ¿De dónde creen ustedes que Albert Einstein sacó la teoría de la relatividad? Búsquenlo. Es un libro especial, muy místico, que leyó él, y de ahí, partiendo de ahí, es de donde él sacó la teoría de la relatividad. De ahí la sacó. Aunque él era judío, no se había divorciado de sus creencias, pero no de su convicción. La convicción era que existía un Dios. Isaac Newton no era judío, mas sin embargo
ese Dios misterioso le llamó tanto la atención que al buscar dentro de él, en ese libro de los 72 nombres de los cuales hemos tocado acá, le despertó la conciencia, cae una manzana y hasta el sol que alumbra ahora. Este hombre fue de los primeros que hizo posible también que el hombre pudiera llegar a la luna, que llegáramos a Marte y llegáramos como humanidad a distintas partes del sistema solar. Todo se originó de la caída de esa manzana. Una pequeña cosa, si nosotros estamos conscientes, la naturaleza nos habla en todos lados. Ese Dios del cosmos está en constante comunicación con nosotros. Lo único que nosotros estamos distraídos y no lo vemos. Esta era realmente lo que yo les quería decir cuando dije Dios nos engañó. Porque nos estaba atando, esos dioses que aparecen dentro de la Biblia nos estaban atando a una religión. Y Dios no es religión, es espiritualidad, es esa conexión, es esa tranquilidad que vos podés tener en medio de problemas, lo podés tener. Que por medio de la espiritualidad, lo imposible lo podés hacer posible, originándote y usando los principios de la creación, que también los hemos tocado acá. Los principios de la creación básicamente son 3. Entonces, si aplicamos eso, podemos transformar todo nuestro entorno. Así como lo han hecho muchos, así lo he hecho yo, así también muchos de ustedes lo han hecho aplicando los 3 principios de la creación. ¿Y quién crees que me lo enseñó? No me lo enseñó ninguna iglesia. Me lo enseñó el maestro de maestros, como le dicen los masones, el gran arquitecto, el Dios del cosmos, el Dios que creó todo. Él es el único que puede instruirnos a todos siempre y cuando elevemos nuestra espiritualidad. Una oración puede llegar a cambiar una realidad. Por muy difícil que se vea, lo puede llegar a hacer. Si los científicos no se casaron con religiones, pero sí estaban activos en su espiritualidad, y gracias a ellos sabemos muchísimas cosas, porque la ciencia solo viene de ese Dios del cosmos. Muchísimas gracias a todos, espero haya sido de su agrado este programa, y bueno, esta semana vamos a regresar con los directos. Se les quiere, amigos, y de gratis. Hasta pronto.